el día de hoy. Claro que sí, porque sabemos que para la chilenidad, en realidad, la minería es un foco importante en cuanto a la industria. Y queremos saber y conocer un poquito cómo se viven los avances en un montón de temáticas relacionadas a el ingreso de diferentes personas, ¿cierto?, al área profesional de la minería. Por lo mismo, tenemos el día de hoy una conexión online con la vocera de CCM y Eleva. Nos va a contar sobre este estudio de formación. Su nombre es Verónica Fincheira, gerenta de esta alianza ya mencionada. Verónica, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Verónica, por conectar, por estar con nosotros y que nos puedas contar también de qué se trata esta alianza CCM, ¿no? Eleva. Esta alianza que tiene que ver un poco con esto, finalmente con el estudio que hicieron en la industria de la minería. Sí, bueno, la alianza del Consejo de Competencias Mineras con Eleva ya lleva 3 años. Es una alianza bien virtuosa y bien única en el país porque el objetivo principal que tiene es unir todo el sector productivo de la minería con todas las demandas de capital humano con el mundo de la formación profesional y formación técnica profesional. Me imagino, Verónica, que es todo un desafío ir tanteando año a año en qué cosas, en qué índices se va mejorando, ¿cierto? En cuáles otros estamos quizás al debe con respecto a eso. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de este estudio? Bueno, si nosotros como alianza hacemos un estudio, un diagnóstico de fuerza laboral cada 2 años, y el que recién estamos presentando, ahora el 5 de diciembre lo presentamos en vivo y estamos en esa campaña, tiene grandes noticias para el país. Una de ellas es el aumento de personas que se van a necesitar en la minería de aquí al 2032. Eso es una muy buena noticia porque en el fondo la demanda crece casi en 1/3, 32% más. Se necesitan más personas que el estudio pasado y eso quiere decir que son 34.000 nuevos puestos de trabajo. Es una gran cantidad de plazas disponibles, ¿eh? Ahora, respecto a eso, ¿por qué ustedes finalmente le dan importancia a monitorear, ¿cierto?, cómo se comporta la fuerza laboral en la minería? ¿Por qué le dan relevancia? Mira, lo más relevante es porque en el fondo podemos mapear cuáles son los perfiles más requeridos en la industria. También es porque en el fondo podemos analizar y tratar de entender que se necesita una demanda de cantidad de trabajadores, pero también porque en el fondo trabajamos junto con el mundo de la educación, tanto educación técnico profesional de los liceos como también la educación superior, y de esa manera indicarle a la educación cuáles son las competencias más críticas, cuáles son los perfiles más requeridos, y de esa manera justo ahora que, por ejemplo, el 2 de enero salen los resultados de la PAES, las personas, los jóvenes pueden tomar buenas decisiones informados y saber que van a elegir una carrera, pero que esa carrera después tiene un empleo de calidad, un empleo formal y que existen posibilidades para insertarse en la industria laboral. Estaba leyendo, Verónica, parte de las conclusiones que ustedes obtuvieron en este estudio, ¿cierto?, en este análisis, con respecto al rol de la mujer en la minería, que sabemos que es minoritaria, pero que igualmente hay cifras verdes en ese sentido, que hay una inclusión mayoritaria en mujeres que se dedican también a jefaturas. Cuéntanos ahí cuáles serían los principales cargos que utilizaría una mujer en la industria de la minería. Sí, bueno, la verdad es que más que cargos de mujeres o de hombres, hoy día nosotros estamos hablando de perfiles que son transversales. En el fondo no necesitas tener caracterizado ningún tipo de cargo por género, es al revés. La industria ha hecho un esfuerzo por hacer una industria cada vez más inclusiva, donde hemos tenido que adaptar desde los equipos de protección personal, los campamentos, la ropa, etcétera, para poder de verdad integrar a las mujeres a esta industria. Y mira, los perfiles más demandados, donde están más concentradas las oportunidades laborales, es en las áreas de mantenimiento, sobre todo en las áreas de electricidad y mecánica, y también en las áreas de operaciones. Cuando nosotros hablamos de las áreas de operaciones nos referimos a la gente que opera tanto los equipos móviles como los equipos fijos. ¿A qué nos referimos a eso en concreto? Los equipos móviles son todo lo que se transporta dentro de la minería, tanto los camiones con conductores como también los camiones autónomos, que también tienen que ser administrados por alguien a distancia, y los equipos fijos, que en el fondo son todas las instalaciones como las perforadoras, las palas, etcétera, que también son otro tipo de equipos muy utilizados en la minería. Verónica, bueno, entendemos que la industria minera, no solo, bueno, tú lo has comentado, se necesitan mecánicos, electrónicos, ¿verdad?, eléctricos, mantenimiento, pero este rubro es tan grande que de alguna u otra forma, si bien es cierto lo que tú acabas de decir, son los perfiles más solicitados, pero abarcan muchísimo más, ¿no? O sea, recursos humanos,
jefatura, mandos medios, ¿no? O sea, existe un abanico muy grande de perfiles, ¿cierto?, que se necesitan. Fuera de la parte mecánica, de operación, también existen otras plazas disponibles, quizás en menor cantidad, pero existen, ¿no? ¿Cuáles serían todas esas? Para que la gente también de alguna manera vaya pensando en que hay una opción en la industria minera. No solo en ingeniería en minas, no sé si me explico, ¿no? Sí, te explicas totalmente. Mira, nosotros y el estudio lo que más pretende es describir cuáles son las posiciones en la cadena de valor principal de la minería. Esto quiere decir en la producción misma, ya la operación, la producción y la mantención. Sin embargo, como tú dices, la minería produce un encadenamiento productivo muy grande. En el fondo, sería imposible hacer minería si es que tú no tienes todo el transporte de agua, la alimentación, el aseo, también todas las áreas de staff y las áreas de soporte, recursos humanos, finanzas, comunicaciones. Hoy día, las áreas sociales son súper críticas. Cómo la minería se vincula con las comunidades, requiere mucha especialidad también de personas que están asociadas al mundo de las áreas sociales para hacer relacionamiento comunitario. Entonces, la verdad es que es una industria que tiene múltiples oportunidades, múltiples posibilidades de desarrollo, donde las mujeres cada vez tenemos un espacio más grande, dada la pregunta que me estaban realizando hace poco, donde hoy día hemos crecido, estamos con un 17% de participación en la industria minera desde las empresas y un 15% en total desde las empresas mineras y también las empresas proveedoras. Esto, si miramos una década hacia atrás, teníamos un 7,8%. Entonces hemos duplicado nuestro número y eso también es muy alentador y es una buena noticia porque esto es una industria que por años ha sido masculinizada. Entonces hoy día estamos viendo cómo revertir esa situación y todo el sector de la minería está muy comprometido en generar estrategias para que las mujeres ingresemos a trabajar al sector, hagamos desarrollo de carrera y nos mantengamos y también ocupemos cargos de supervisión, que eso es bien relevante. Maravilloso dato. Entonces, Verónica, con respecto a quienes hoy por hoy están eligiendo algún rubro relacionado a la minería, porque bueno, tú mencionas este porcentaje, es cierto que va en aumento, pero igualmente esa es una decisión que se toma muchos años antes, cuando uno sale de cuarto medio. Hoy por hoy, ¿quiénes serían dentro de la comunidad, la ciudadanía, quienes están efectivamente eligiendo alguna carrera relacionada a todo el aspecto, digamos, profesional que integra esta industria? Bueno, efectivamente, de hecho tenemos que hacer campañas de atracción temprana, porque efectivamente, por ejemplo, las niñas que van a ser nuestras trabajadoras el 2030, el 2032, hoy día están entre cuarto y sexto básico. Entonces, educar y hacer campañas de atracción temprana para presentarles en qué consiste trabajar en minería, por qué Chile es un país minero, qué significa que desde los minerales podamos también combatir el cambio climático, por ejemplo. ¿Qué significa que todos los celulares, estaban hablando ustedes hace poquitito sobre el uso de los celulares en los colegios, ¿cierto? Ajá. Todos los celulares que nosotros administramos a diario, los computadores, etcétera, tienen minerales, tienen cobre, tienen oro, tienen otro tipo de minerales, y eso se produce gracias a la minería. Entonces, es importante impactar a las familias, que los adultos, los que toman las decisiones vocacionales, en el fondo los que te ayudan a orientar tu carrera profesional, estén al tanto de qué significa trabajar en esta industria y qué significa, cuál es el aporte que puede hacer la minería al país y al mundo completo. Verónica, yo tengo el gusto de conocer a mujeres que trabajan en el rubro minero y impresionantemente trabajan manejando esos tremendos camiones que por años había sido visto y controlado por hombres, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención. Primero, que sean mujeres manejando estos tremendos camiones que son muy capaces, quizás hasta mejor que los hombres, pero lo que me llama la atención también es que son jóvenes, muy jóvenes. ¿Cómo este estudio ha abarcado la información referida al ingreso de fuerza laboral joven? Incluyendo practicantes, ¿verdad? O sea, se abren estas posibilidades, uno puede hacer prácticas en el rubro minero, o se está limitando aquello solo para gente que tenga una cantidad de tiempo, ya experiencia, qué sé yo, ¿no? No, mira, la verdad es que hemos ido avanzando muchísimo en esta materia. Los jóvenes hoy día son muy bienvenidos en el sector. Tanto así que antes de la pandemia, la industria minera hacía alrededor, la gran minería que estoy comentando, hacía alrededor de 1.200 procesos de prácticas al año. Sin embargo, vino la pandemia y todos sabemos que muchísimas compañías, muchas industrias tuvieron que reducir personal y contratar jóvenes que eran en el fondo egresados de liceos técnicos profesionales, que muchos incluso no tienen ni la mayoría de edad
era un riesgo. Y transportar personas, en el fondo, trasladar personas de una ciudad a otra, fue lo que más se evitó. Entonces, esto se redujo a un 50%. Y eso fue un número bien impactante, porque en el fondo el país pierde capital humano con las competencias y titulados de manera oportuna cuando las empresas dejan de hacer prácticas. Porque tú sabes que todas las prácticas técnico-profesionales y profesionales, tú te titulas una vez que haces tu práctica. Sin práctica no puedes salir con una titulación oportuna. Entonces la minería se dio cuenta de este tremendo baja que era un dolor para el país, porque también es un desincentivo que los jóvenes egresen y las mujeres egresemos de carreras que son masculinizadas, que son técnicas muy, muy específicas, y después no tengas un espacio de práctica, ¿cierto? En el fondo es como una promesa incumplida. Entonces la minería se propuso hacer un trabajo de atracción de prácticas y aprendices, en el fondo generando sus espacios en las empresas, y llegamos a cuadriplicar esta cifra durante el último estudio. Y eso es una excelente noticia para el país. Llegamos a más de 2.500 prácticas, donde muchísimos, por ejemplo, hay casi un 70% de estas prácticas y programas de aprendices que está focalizado en mujeres. Entonces es una muy buena estrategia para darle la bienvenida a las mujeres a los puestos de entrada. ¿Qué haces? Haces prácticas guiadas, terminas tu proceso de estudio, egresas y puedes o pasar a la educación superior o quedarte en un puesto de trabajo ya con alguna experiencia ya ganada, porque en el fondo efectivamente la minería es una industria que exige cierto tipo de experiencia, también porque primero que seas mayor de edad, que tengas experiencia, porque tienes que tener muchas competencias desarrolladas asociadas a la seguridad. Entonces, los procesos de práctica y aprendizaje son una muy buena manera de acercar a la industria a los jóvenes, porque efectivamente la puedes conocer sin tener toda esta experiencia que se requiere y que se requería antes. Claro, uno podía ingresar. Hoy día sí se puede, y todas las compañías están con una fuerte campaña de atracción en programas de prácticas, aprendices, memoristas. Justo ahora también en esta época, que empieza el verano y que la gente empieza a egresar también de sus procesos de estudio, hay muchas oportunidades de práctica. Así que yo los invito ahí a los que nos están viendo, a los papás, mamás que nos están viendo, a que puedan conocerlo en www.ccm.cl. Y también tenemos un programa de atracción de talento que se llama Ser Minería. Entonces en serminería.cl pueden conocer también todas las oportunidades para estudiar y también oportunidades para trabajar en los puestos de entrada, Muy que tienen bien. poca experiencia. Tremendo dato, entonces, Vero, que nos compartes el día de hoy. Otro punto importante dentro de la industria es que Chile es un extenso territorio, ¿no? Sucede en muchas ocasiones que esto está concentrado en el norte de nuestro país, en algunas ciudades como Iquique, Salamanca, Tocopilla. En cuanto a eso, ¿cómo es el nivel de trabajadores locales que ustedes manejan? ¿O sucede que es más la cantidad de personas que se encuentran distribuidas a lo largo de Chile que deben de alguna manera llegar a el área donde se encuentra, digamos, la extracción o la industria en sí? Bueno, efectivamente, esta es una industria que tiene como característica, ojalá, trabajar con las personas que viven y trabajan en la misma zona. Esos son los empleos locales, se les llama, ¿ya? Y es un tremendo desafío, porque en el fondo, si esta es una industria que es muy técnica, tú necesitas personas que hayan estudiado, ojalá, en las regiones, especialidades vinculadas a las áreas mineras y que luego de eso quieran trabajar en minería. Entonces, de eso se llaman trabajadores locales. Hoy día, de cada 10 trabajadores, 7 son locales. Eso quiere decir que viven y trabajan en la misma zona donde estamos midiendo el impacto del empleo local en la región. Ha bajado un poquitito. Casi siempre la industria se mantenía como en un 70% de empleo local, hoy día estamos en un 67%. Que no es algo negativo, pero también es una invitación a que los jóvenes de las regiones mineras, que son las 6 principales regiones mineras del país, como Tarapacá, Atacama, Antofagasta, O'Higgins, Valparaíso, se acerquen y se interesen por estudiar una carrera vinculada a la minería y también decidan quedarse viviendo ahí, porque al final, cuando tú te quedas en tu ciudad o en las zonas de influencia de donde están los proyectos mineros, también genera riqueza en la propia comunidad. Claro. Y en el fondo se genera un círculo virtuoso, ¿cierto? Se desarrollan nuevos negocios, se desarrollan empresas de proveedores, también personas que están dando alimento, transporte, restaurantes, hospitales, carreteras. Entonces se genera un impacto positivo en la región. Y un impacto también en las vidas de los mismos colaboradores, porque vivir cerca del trabajo, no solo en el mundo minero, o sea, en
cualquier rubro, vivir cerca del trabajo siempre es bienvenido, siempre se agradece el poder llegar a descansar en corto tiempo, me refiero, ¿no? Entendemos que de pronto el rubro minero tiene unos turnos que implica, ¿cierto?, quedarse días en la misma faena, pero volver a casa en corto trayecto siempre es bienvenido. Así que eso también habla muy bien de ustedes como rubro, del rubro minero, que pueda dar trabajo a gente, a personas, hombres, mujeres, ser de la localidad, ¿no? O sea, eso también es un enfoque muy bueno para la riqueza de la misma región. O sea, así como nos pusimos algunos indicadores en relación a la participación de mujeres, también hay indicadores en relación al empleo local. Y en el fondo, por ejemplo, cuando una empresa va a contratar un servicio de una empresa proveedora, también privilegiamos y entran a licitaciones a empresas que tienen mayor cantidad de trabajadores locales. Es un porque buen eso quiere dato. decir que estás impactando a la región. Claro, es un súper buen dato. Claro. Y también nosotros, por ejemplo, el estudio de fuerza laboral lo emitimos cada 2 años. Sin embargo, el indicador de empleo local y el indicador de participación de mujeres lo medimos cada 6 meses. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que uno está apalancado con el otro. Claro. Eso quiere decir que para las mujeres es más fácil poder trabajar en una región minera siempre y cuando yo viva en esa región. Ajá. Porque así también genero mis redes de apoyo y puedo entrar a algún sistema de turno, por ejemplo. Claro. Entonces, en cambio, si tengo que viajar y trasladarme, ahí ya dejo de impactarme de manera positiva para trabajar en los turnos. Claro, requiere ahí, digamos, tiempos extra, recursos extra igualmente. Verónica, con respecto a hace un tiempo tuvimos aquí a un experto y nos mencionaba desde su vivencia y experiencia personal en la minería, que contaba que la edad, la experiencia de una persona, la cantidad de años que pase trabajando en la industria, hoy por hoy no estaba, digamos, significando realmente un valor y se estaba prefiriendo quizás a personas con menos experiencia, pero quizás con más energía o que vienen recientemente trabajando en este rubro. ¿Eso sigue siendo cierto? ¿Fue algo, digamos, algún indicador que se pudo visibilizar en el estudio que ustedes trabajaron o en realidad eso sigue siendo una opinión personal del experto que tuvimos? Yo creo que más bien es una opinión personal, porque la verdad es que hoy día cuando nosotros le preguntamos tuvimos en este estudio más de 90 respuestas de responsables del área de capital humano, recursos humanos, de las áreas de personas de las compañías mineras. Y les preguntamos, oye, mira, cuando ustedes tienen que ir a reclutar o seleccionar cargos, ¿cuáles son las 3 primeras opciones que ustedes toman? Primero es la reconversión laboral para los nuevos cargos que tienen tecnología 4.0. Reconvertir en el fondo una función, por ejemplo, de un operador de un camión, convertirlo a un operador de un camión autónomo, o el upskilling, que es el llamado que es cuando tú tienes cierto conocimiento, ciertas capacidades, pero las tecnologías nuevas necesitan actualizar esas competencias. Entonces tú prefieres entrenar a un trabajador o una trabajadora que ya conoce la industria, que está adaptada a la altura geográfica, que conoce lo que significa trabajar en sistemas de turno y la entrenas o lo entrenas en las nuevas habilidades. Y como tercera opción, contratar a las personas ya con el talento, con las competencias adquiridas. Y la verdad es que en el estudio dice que más del 60% requiere siempre y prefiere hacer procesos de reconversión laboral. Entonces eso es súper potente también, porque en el fondo hoy día no es que la tecnología vaya a reemplazar a las personas, es que nosotros tenemos que adecuar nuestras habilidades a las nuevas tecnologías. Pero esta es una industria que también valora muchísimo la experiencia en terreno y la experiencia técnica de personas que llevan muchos años trabajando. Entonces, efectivamente, hay jóvenes que egresan de programas nuevos con las competencias ya adquiridas y claro, son súper atractivos y es súper importante que les abramos un espacio. Pero también esta industria valora muchísimo la experiencia de las personas y hay muchas compañías que están trabajando fuertemente en programas de reconversión laboral. Verónica, al principio de la entrevista comentaste la frecuencia de este estudio, cada 2 años mencionaba, ¿o me equivoco? Sí, cada 2 años. Cada 2 años lo publicamos. El último fue el 2021, que lo publicamos en diciembre del 2021, hasta el 2030 la proyección, porque tiene una proyección de 10 años. Ah, perfecto. Y ahora estamos 2023 con proyección hacia el 2032. Y respecto al estudio anterior, ¿cierto? ¿Cuáles son las conclusiones que podrían llegar? ¿Han crecido ciertos factores? ¿Han disminuido? Mirando, digamos, el estudio, bueno, eso era premio pandemia, ¿no? Si no me equivoco. No, justo antes. saliendo de la pandemia. Saliendo, todavía claro. En plena pandemia, saliendo 2021.
Mira, el principal como gran resultado es la cantidad de aumento de demanda laboral. Ya. Pasamos de 25.000 puestos de trabajo que se proyectaban en el estudio anterior hacia el 2030, hoy día a 34.000. Eso es un 32% más. Vale. Entonces también es una buena noticia en un país que está hoy día con una inflación alta, que tiene tasa de desempleo importante. Saber que una industria como la minería, que ofrece trabajo formal, trabajo de calidad. Cuando yo te digo trabajo formal, ¿a qué me refiero? A un trabajo que tú puedas tener un contrato laboral, que tienes leyes sociales atribuidas a eso. La minería es una de las industrias que tiene la más alta tasa de sindicalización de todas las industrias en Chile. Claro, entonces, sí. Es una industria que vela por la buena calidad de las condiciones laborales. Y generar empleo formal en este país es súper importante, porque en el fondo moviliza muchísimas familias. Para las mujeres, más del 40% de las familias hoy día está liderada por las mujeres, por mujeres solas. Entonces, cuando tú tienes una mujer que entra a trabajar a un sector formal, es un movilizador social para todas las familias. Impacta no solo en su proceso de formación, sino que la de sus hijos también. Y fortalece, exactamente. Claro, fortalece el sistema entero. Eso es una de las principales noticias, el aumento. El segundo aumento es que hemos mejorado también en la calidad de formación técnico-profesional, pero tenemos que seguir trabajando en aquello. En el fondo, la minería necesita seguir enviando el mensaje correcto al mundo de la educación para que las carreras estén con las mallas de formación adecuadas, con las competencias adecuadas, con los profesores y docentes, con los conocimientos actualizados también. Y bueno, el tercer desafío que tenemos aquí es cómo hacemos para incorporar más mujeres a esta industria, porque estamos en un 15% entre empresas proveedoras y empresas mineras. Sin embargo, la curva está empezando a estancar. Lo importante es poder tener esos desafíos claros para seguir avanzando, Verónica. Así que nada, te agradecemos el tiempo que nos compartes aquí en tu conexión matinal. Si nos puedes repetir, por favor, cómo poder conectar con este estudio, con las posibilidades de trabajo y de profesionalizarse. Bueno, lo primero es que el estudio es un material disponible, es público, cualquiera puede acceder a él, está hasta la presentación del estudio, entonces yo los invito a los docentes, padres, apoderados, a las personas que tienen interés a que entren a www.ccm.cl o ccm-eleva.cl, que es la página nueva, y ahí hay una sección de estudios. Y ahí uno puede encontrar todos los estudios anteriores y el reciente que estamos presentando hoy con ustedes y descargarlo, enviarlo, conocerlo, conocer las presentaciones, utilizarlo, porque da un contexto bien importante en relación a cómo hoy día está el diagnóstico laboral. Y también próximamente, desde marzo en adelante, vamos a presentar este diagnóstico, pero ahora con cortes regionales. También estamos... Muy bien, Verónica, también estamos revisando en pantalla su cuenta de Instagram, aparece mucha información, mucho dato, también alternativas y algunos eventos que han participado, han podido exponer también sobre este estudio y mucho más. Verónica, te agradecemos el contacto, mucho éxito y que siga creciendo la industria minera, que es por ahí, bueno, por supuesto, es la actividad económica principal de nuestro país. Así que muchísimas gracias, Vero, te mandamos un gran abrazo. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y encantados, siempre disponibles a contarle qué estamos haciendo en Minera. Un abrazo. Genial, Vero, un abrazo.